Bienvenidos a Global Diplomacy Leadership Actions for Empowerment Change. Yo soy la doctora Denise Morales, presidenta de Global Diplomacy. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del excelentísimo embajador Mauricio Vizcaíno Crespo, embajador de México en Guyana. Hoy conversaremos sobre las relaciones diplomáticas entre México y Guyana. Bienvenido, embajador. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Gracias, embajador. Recientemente se cumplió el 50 aniversario entre las relaciones diplomáticas de México y Guyana. ¿Nos podría hablar un poquito más de este festejo? Claro que sí, bueno, como ya lo mencionabas, pues bueno, es un aniversario en número redondo, son 50 años de amistad, de colaboración entre México y Guyana. Em, Básicamente, las relaciones de México con todo el continente, me refiero al continente americano, pues siempre han sido muy cercanas, es nuestra zona natural de influencia, nuestra vecindad, y el Caribe no es la excepción. Guyana, a pesar de ser un país sudamericano, tiene más pertenencia al Caribe por cuestiones históricas, por cuestiones de idioma. Y bueno, también se agrupa, a Guyana se le suele agrupar como Caribe, aunque sea un país, repito, continental y parte de Sudamérica. No obstante, ellos defienden su pertenencia a Sudamérica también. Pero estos 50 años, bueno, los cumplimos pues con una agenda cada vez más ambiciosa de cooperación en todos los ámbitos y sobre todo en un momento en el que la economía de Guyana es la que más está creciendo en el mundo. Es una economía que está creciendo a doble dígito. em, y que bueno, se debe a los hallazgos de petróleo en alta mar, pero que también el gobierno actual guyanés ha decidido no solamente depender de ese recurso, sino diversificar el resto de su economía con los ingresos que están obteniendo del petróleo mismo. Entonces, eso le da una oportunidad grandísima a todas las empresas mexicanas y a los inversionistas de ver a Guyana como un socio potencial muy, muy importante por lo que puede representar, ¿no? Entonces llegamos a este aniversario con lazos profundos de cooperación técnica, cultural, académica, con muchos éxitos en diversas áreas. En 2021 estuvo el presidente de Guyana en México. En fin, hay una muy buena comunicación, mucha cercanía y un interés de Guyana por seguir los y las buenas prácticas que tenemos en México para compartir. De acuerdo, embajador, qué interesante lo que nos comenta. La cooperación, vemos aquí que es muy importante para poder abrir estas oportunidades en todos los ámbitos que nos ha mencionado. Es interesante saber sobre la economía de Guyana porque a nivel internacional se está enfrentando un tambaleo de la economía global y lo que nos comenta es prácticamente un reflejo de pues del esfuerzo del país entero para poder salir a flote y poder llevar a su economía a buen término. Al respecto, durante estos 50 años de relación entre México y Guyana, ¿cuál considera usted que han sido los momentos más conmemorativos que han compartido ambos países? Bueno, sin duda alguna, yéndome un poquito de lo más reciente hacia atrás, pues fue muy importante que el presidente de Guyana, Mohamed Irfan Ali, acudiera a la cita que se dieron todos los presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños en la Ciudad de México, cuando nosotros tuvimos la presidencia pro tempore en 2021. Bueno, pues tuvimos 2020 y 2021, pero la cumbre, bueno, por obvias razones se tuvo que hacer hasta que la pandemia lo permitió. Entonces, en el marco de esa visita, el presidente estuvo acompañado por una nutrida delegación de empresarios que se entrevistaron con sus contrapartes en México y vieron verdaderamente el potencial que hay para hacer negocios entre México y Guyana. Hay una cercanía geográfica, si bien tal vez la mayoría de los mexicanos no sepan siquiera ubicar a Guyana en el mapa, y no solamente los mexicanos, es una realidad un poco triste.
como internacionalista y apasionado de la geografía, pues es un poco triste, ¿no? Que a nivel mundial no sepamos ubicar a los otros países en un mapa y pues Guyana no es la excepción y entre los mexicanos pues hay muchísimo desconocimiento, ¿no? Que es como que hablan inglés, no pueden un poco procesar que la mayoría de la población, por ejemplo, en Guyana es de origen indio, cómo que es de origen indio, es decir, hay muchísimo desconocimiento, pero yo quisiera pasarlo al terreno de lo positivo. Hay mucha oportunidad de conocernos, de integrarnos. Culturalmente, ya te decía, ellos se hacen... se sienten más caribeños que sudamericanos, pero eso nos debería de generar a nosotros una mayor curiosidad. Por ejemplo, aquí celebran todas las festividades musulmanas, todas las festividades hindús, o sea, es una experiencia única y la tenemos en nuestro propio continente, o sea, no hay que ir hasta India, no hay que ir hasta países de Medio Oriente para disfrutar de un verdadero baño cultural, ¿no? De esas religiones, de esas tradiciones y costumbres. Los tenemos aquí a, a- a- a unas cuantas horas de viaje, ¿no? Entonces, esa es una grandísima oportunidad. Y bueno, volviendo a los hitos de la relación, pues hemos logrado acuerdos, por ejemplo, con el Instituto Mexicano del Petróleo. Contamos con un convenio de cooperación cultural, educativa y cultural, en el marco de estos convenios que en Listo, bueno, pues han realizado diversas actividades, ¿no? Sobre todo para apuntalar las capacidades de Guyana, que bueno, es una economía que apenas está dando sus primeros pasos hacia el desarrollo. Desafortunadamente en el pasado no tuvo el desarrollo que quizás sus vecinos sí lo tuvieron. Vamos, Guyana tiene de vecinos a Venezuela, a Brasil, economías gigantescas comparadas con la de Guyana, pero aún así, aún siendo una economía pequeña, pues se quedó así, pequeñita, ¿no? Economía agrícola, de bienes, de exportación de minerales, de commodities, muy dependiente de ese tipo de recursos y es apenas que está dando el salto a una nueva economía. Entonces, los hitos con México ha sido pues encontrar los puntos en común, la colaboración con el Instituto Mexicano del Petróleo, pues este convenio permitió que se compartiera con Guyana, por ejemplo, la estructura de cómo manejar estos nuevos recursos que ellos acaban de encontrar, que están explotando, cuyos beneficios están comenzando a gozar, cosa que en México lo tenemos desde hace décadas, en nuestra industria petrolera, por supuesto. Entonces, también en materia de cooperación educativa, se han dado intercambios, quizás no en los volúmenes que se dan con otros países, de nuevo, el idioma es una barrera importante, pero se ha trabajado sobre todo en mantener una coordinación de las posturas en foros multilaterales. em, Guyana es una democracia joven, vibrante, con interés, con participación. Igual que la nuestra, los medios de comunicación han hecho que pues todos los ciudadanos estemos cada vez más enterados, más involucrados, eh, a pesar de las fake news que puedan rotar por ahí, pero eso también lo compartimos con Guyana y eso nos ha brindado momentos de encuentro, repito, para posicionar los intereses, por ejemplo, del Caribe en foros como G20. O sea, es hablando con países como Guyana donde nos enteramos cuáles son las prioridades, cuáles son sus necesidades, qué es lo que ellos necesitan del mundo como región para poder trabajar todos juntos hacia un mismo objetivo. Entonces, tal vez en el concierto de las naciones las voces de países pequeñitos o insulares se puedan perder, pero es nuestra responsabilidad como parte de ese vecindario caribeño, pues llevar estas necesidades a foros en los que México sí tiene un asiento. Entonces también ha habido mucha colaboración, mucha cercanía en ese sentido. Somos un aliado definitivo para el Caribe eh, en temas, en los grandes temas, y digamos que estamos remando hacia el mismo lado.
porque lo que le afecta al Caribe es lo que nos afecta a nosotros. Los problemas que puede tener nuestra costa caribeña es exactamente lo que viven estos países del resto de la región, Guyana incluida. Entonces, esos son los puntos en los que a lo largo de 50 años se ha ido apuntalando la relación. Es muy interesante también esta parte de los foros multilaterales porque en definitiva se requiere un liderazgo más fuerte y que esta voz de los países caribeños, latinoamericanos, de Sudamérica, tengan esta plataforma para poder ser escuchados y ser incluidos en todas las tomas de decisiones que se toman a nivel mundial, por ejemplo, el cambio climático. En definitiva, ahí hay un punto en común en donde no nada más le afecta a un país, sino es un desafío internacional. Y también es muy interesante lo que nos comenta sobre, digamos, la marca país, cómo se ve la perspectiva de México en Guyana o cómo comparten esta proyección a nivel internacional México y Guyana sobre sus temas de tanto de seguridad como en general de país. Aquí surge una pregunta muy interesante. El tema turístico, ¿hay algún intercambio de cooperación en ese tema para que tanto los mexicanos conozcan Guyana como Guyana pueda conocer a México? Y bueno, nosotros les hemos ahora sí que presentado cuáles son los programas que han tenido éxito en México para que ellos los puedan adaptar y replicar para vender sus productos turísticos, para ofrecerlos al mundo. Al final del día, tanto en México como en Guyana tenemos ecosistemas similares. Bueno, México muchísimo más grande, tenemos mucha más variedad, pero Guyana, por ejemplo, es una potencia en ecoturismo. Ellos tienen absolutamente todo lo que se requiere. Ahora sí que casi que de libro de texto, ¿no? Si uno piensa en el ecoturismo, debería de aparecer una fotografía de Guyana como el mejor ejemplo, ¿no? Pero ¿qué es lo que falta? Bueno, obviamente falta inversión, falta desarrollo de infraestructura, falta entrenamiento de toda la gente que pueda administrar este tipo de riqueza, porque es riqueza, ¿no? Al final del día. eh, eh, no tiene nada que ver con la connotación, ahora sí que metálica de la palabra, sino que es una riqueza natural, cultural. Tradicionalmente también son las comunidades indígenas las que cuidan estos espacios, las que administran la riqueza de estos espacios en fauna, en flora, en preservación de todos estos recursos. Entonces también es una oportunidad para que las comunidades indígenas se vinculen a la cadena productiva del país, ¿no? Entonces, por ese lado se han hecho ofertas de colaboración que Guyana ha tomado de manera muy positiva para intercambiar buenas prácticas, pero también en cuestión de atraer turismo, bueno, nosotros permanentemente tenemos una campaña de promoción turística. Actualmente, tras la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México, pues las embajadas tomamos un poco más la bandera de ese tema, aliándonos con las secretarías de turismo de cada uno de los 32 estados. Además, por supuesto, de la Secretaría de Turismo a nivel federal, y promocionando destinos. Por ejemplo, hace un par de meses tuvimos una campaña con el estado de Querétaro, donde utilizando la muñeca Lele, un elemento muy tradicional que todo el mundo en México hemos visto y que todos tenemos una Lele en casa. En fin, se utilizó esa muñeca para promocionar a México, pero particularmente al estado de Querétaro, por el origen de la muñeca. Ahora tenemos una campaña muy parecida con el estado de Nayarit, en donde se está promocionando la cultura wixárika, que entiendo está malamente referida como huichol. El Mm. arte huichol, que en realidad es arte wixárika, creo que lo estoy pronunciando bien, pero bueno, el punto es que nos mandaron artesanía, y personajes, generaron dos personajes como parte bueno, más bien los rescataron de la mitología wixárika, que es la mujer venado y el hombre jaguar, que particularmente para Guyana funciona muy bien el hombre jaguar. ¿Por qué? Porque el jaguar es el animal, es uno de los animales nacionales de Guyana. Aquí hay jaguares también, entonces, en lo que respecta a este país, buscamos ese tipo de conectores, ¿no? En este caso, el jaguar.
Entonces, cuando lanzamos la campaña aquí, pues estamos hablando de que el jaguar Wixárika vino a ver a sus primos guyaneses, ¿no? Entonces, ahí generas un poquito más de, bueno, cercanía con el público, con la gente. Obviamente es una campaña que se tiene que hacer en inglés. Llevamos estas artesanías, las típicas artesanías de Nayarit hechas con Shakira, con cuentitas estas de colores. En fin, las llevamos a lugares públicos, se las entregamos a guyaneses, les preguntamos qué les parece, qué opinan. Pues mucha gente se sorprende, ¿no? Oye, pues, esto es un trabajo espectacular. Pues, también en México, ¿quién no ha visto la belleza que hacen estos artesanos y artesanas? Y bueno, en fin, eh, es una campaña mucho más agresiva de manera positiva, obviamente, es una campaña mucho más fuerte la que hace México para atraer turismo que la que está haciendo Guyana, pero Guyana, como te digo, está dando sus primeros pasos, están afianzándose en cada uno de los sectores, por supuesto que quieren desarrollar el sector turístico, pero bueno, van paso a paso y bueno, nosotros les hemos tendido la mano para, repito, compartir buenas prácticas y acompañarlos en ese proceso. Ellos están desarrollando toda su infraestructura, entonces también necesitan entrenar muchísima gente. En México ya somos expertos y somos ahora sí que los favoritos del turismo mundial en hospitalidad, en atención, en servicio. Dicen es que no me han atendido y no me han hecho sentir como en casa, tanto como en México. Es más, ni en mi casa me tratan así. O sea, y eso es como que parte de toda la experiencia. O sea, más allá de ir a ver patrimonio arqueológico, cultural, arquitectónico, natural, o las experiencias ya un poco más modernas, ¿no? El shopping, los conciertos, el turismo médico, el turismo de convenciones, todo eso es ya, digamos, un turismo más reciente o que sea clasificado de manera más reciente, pero es también, es el todo, no es el ser mexicano que ¿por qué no compartirlo con otros países que están arrancando su sector turístico? Y con Guyana es un ejemplo clarísimo, ¿no? Sí, de hecho aquí con lo que nos comenta México puede integrar algo muy importante que Guyana nos está enseñando a través de su experiencia, que es la convivencia entre la humanidad y la naturaleza y la inclusión de las comunidades indígenas en esta toma de decisiones para cuidar el medio ambiente. Me llama también mucho la atención esta fortaleza de la diplomacia cultural, porque en definitiva, aunque es un poder suave, por así decirlo, pues sí tiene muchos puntos en común y eso hace que las relaciones entre ambos países sea más dinámica, sea más abierta y sobre todo la diplomacia cultural abarca diferentes ámbitos. Al respecto, ¿qué nos puede comentar sobre, bueno, ya nos comentó sobre las costumbres que comparten o los puntos que comparten en común, pero como desde el punto de vista de diplomacia cultural, ¿cuál es su punto de vista entre ambos países? Bueno, en términos de diplomacia cultural, creo que al principio comentaba el tema de ahora sí que el abanico de culturas que conviven en un país tan pequeñito es impresionante. La mayoría de la población es de origen indio, pero el resto de la población es afrodescendiente. Y también hay una comunidad china muy importante, hay una comunidad portuguesa muy importante. En fin, Guyana en una población de 800,000 habitantes tiene más diversidad cultural de la que tienen muchos otros países, ¿no? No es una población homogénea en ese sentido. Entonces aquí lo interesante es que ellos se celebran unos a otros. Tú tienes a los afrodescendientes siguiendo las fiestas de los indoguyaneses, viceversa, tienes a la comunidad musulmana respetando las fiestas hindúes, respetando las fiestas cristianas, viceversa, o sea, es una comunidad bastante cosmopolita en ese sentido, o sea, no hay una lucha ni confrontación, es decir, hay un respeto. Ante todo y una tolerancia, si bien hay sus diferencias y cada cabeza es un mundo y la religión es igual,
hay muchísima tolerancia, hay muchísima comunicación. Aquí tienen eventos donde reúnen a los líderes de cada una de las religiones, se sientan a discutir, a compartir ideas, o sea, eso desde un punto de vista cultural es riquísimo, porque no se cierran las puertas los unos a los otros. Y una familia, repito, afroguyanesa no le va a prohibir a sus hijos o hijas que hagan danzas hindúes o que se inscriban a cursos de bailes de otra religión o de otra cultura. Al contrario, aquí es muy rica esa retroalimentación entre grupos étnicos, religiosos, etcétera, es muy, muy, muy interesante. Y es un poco lo que vivimos en México, ¿no? Cuando un mexicano del centro va al sur, o uno del sur va al norte, uno del norte va al Pacífico, del Pacífico al Golfo, o sea, te encuentras con esos choques culturales dentro de México. Pero ¿cuál es lo importante? Que bueno, pues, ante todo, pues respetas, toleras y lo haces tuyo. Poco a poco lo vas haciendo tuyo, porque así como en el norte, tal vez el mariachi no es originario del norte, pero pues el Claro. mariachi ya es algo mexicano. De hecho, el mariachi en particular es algo universal, como ya lo reconoció la UNESCO, ¿no? La música del mariachi. En fin, o sea, lo vas haciendo tuyo, entonces, en la manera en la que uno proyecta esa cultura mexicana en países. Y por qué me aventé todo este comentario sobre la multiculturalidad de Guyana? Porque entonces para ellos es 100% natural absorber cualquier otra cultura. Entonces eso a nosotros nos deja la puerta completamente abierta para promover la cultura mexicana. Porque si ellos a diario están conviviendo con tres, cuatro, cinco culturas distintas, es una más bienvenida, ¿no? Claro. Un idioma nuevo, bienvenido, música nueva, bienvenida, y todo eso se vuelve parte de la vida diaria en países tan multiculturales como Guyana. Entonces, la cultura mexicana, pues bueno, cualquier cosa que nosotros proponemos en términos de música, en términos de danza, cine, pues es muy bien recibido porque la gente tiene esa curiosidad, tiene ese interés y aunque no, la cultura mexicana a través de la radio y la televisión no ha tenido la penetración en Guyana como sí la tiene en el resto del continente, es obviamente por el idioma. Y aunque no ha tenido esa penetración, pues bueno, claro, eh, 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 Guyana, tal vez no lo mencioné antes, también, pues bueno, padece este fenómeno donde ha expulsado a cientos de miles de migrantes. Ahorita en Guyana hay 800,000 habitantes, pero se calcula que afuera de Guyana quizás haya otros 800,000, que es una diáspora en términos per cápita enorme, es grandísima. Entonces, esas diásporas dependiendo de donde se encuentren, pues también están expuestas a la cultura mexicana. Y si uno piensa en las diásporas que están en Estados Unidos, pues yo creo que están más expuestos los guyaneses que están en Estados Unidos a la cultura mexicana que todo el esfuerzo que uno puede hacer aquí, pero se complementa, ¿no? O sea, lo que hacen nuestros consulados en cualquier ciudad que se te ocurra de Estados Unidos, pues, los guyaneses que viven allá, pues son parte de esa promoción cultural, ¿no? Reciben ese insumo cultural. Entonces, cuando vienen a Guyana a ver a la familia o lo que sea, traen esa semilla ya sembrada, se la dejan al familiar y entonces ya cuando nosotros como embajada promovemos algún evento cultural, pues automáticamente tenemos una muy buena recepción. Entonces, por ese lado, sí hemos logrado coordinar mejor los esfuerzos con Secretaría de Cultura, Secretaría de Turismo, tanto a nivel federal como a nivel estatal, y se han logrado cosas muy, muy interesantes. Muy bien, embajador. De hecho, también con todo lo que nos comenta, podemos ver cómo la diplomacia cultural contribuye también a esta parte de sustentabilidad y sostenibilidad, pues en los diferentes ámbitos, ¿no? Ambiental, económico, social, porque al final es una interconexión de un todo. Y bueno, en definitiva, esto también forja la cooperación entre ambos países, que es, pues se hace más amena, se hace más inclusiva. Y también pues, tiene un impacto tanto a corto como a mediano y largo plazo. Pasamos a otro punto, embajador.
Ante tantos conflictos geopolíticos que están estallando actualmente, ¿qué consejo le daría a todas las personas que interactúan con nosotros sobre lo que se requiere para tener una diplomacia más efectiva? Sí, bueno, yo creo que es una pregunta compleja, pero porque no hay, definitivamente no hay una receta mágica, pero sí creo que tiene que haber muchísima más empatía a nivel diplomático. A veces, obviamente, la labor de los diplomáticos es defender los intereses de nuestros países en el exterior. Y léase intereses como intereses de los individuos, es decir, de nuestros migrantes, pero también de todo lo que es México, sus empresas, su cultura, etcétera. Entonces, en un mundo donde sí, definitivamente la competencia económica se hace cada vez más dura, en donde se va a empezar a competir por recursos estratégicos y vitales, como es el agua. eh, em, en fin, yo creo que se necesita una mayor empatía, se necesita un poco de hacer una lectura más amplia, ¿no? Del impacto que puede tener tal vez una diplomacia aferrada, por ejemplo, al desarrollo económico, pero sin involucrar un elemento humano, un elemento de desarrollo social. Es decir, cuando nosotros trabajamos con empresas mexicanas que están en el exterior, observamos cómo esas empresas no solamente están generando riqueza que llevan de vuelta a México, sino que también están generando empleo en el país en el que están generando un recurso, están dando un servicio, un bien. eh, eh, pero también tienen un componente de responsabilidad social. No se limitan o sea, uno puede pensar en nuestras empresas que están por todo el mundo. Si uno piensa en Bimbo, ¿no? Por utilizar un ejemplo. O sea, Bimbo no nada más se dedica a hacer el pan y sus productos, pero también si uno observa el trabajo que están haciendo en cada uno de los países y ciudades donde están instalados, sobre todo con una planta de producción, pues ellos también se involucran con la comunidad, o sea, con las colonias o los barrios que rodean eh, em, su nave industrial donde están produciendo, las familias de sus trabajadores, o sea, provocas no solamente estás generando un bien económico para México, para el país, pero también una cuestión social, o sea, un ángulo social de preservación del medio ambiente también, por supuesto, o sea, creo que la diplomacia en ese sentido, o sea, tenemos que asegurarnos de que los beneficios que estamos encontrando para México, porque es la razón de ser de los diplomáticos, o sea, que, vaya, que no sean del todo egoístas, o sea, porque es un tema que si bien, claro, queremos que le vaya bien a México y sobre todo México y siempre va a ser así. Pero si en el ejercicio de que le vaya bien a México, puedo beneficiar a mis vecinos inmediatos, puedo hacer un tratado de libre comercio que sea benéfico, no nada más para quienes lo estamos firmando, sino para quienes nos rodean, al entorno o ecosistema económico. Cuando se hace un tratado, por ejemplo, en materia, o sea, las conferencias de las partes, las COP, ¿no? Viene una nueva COP. Va a ser en Emiratos Árabes Unidos. Hay mucha crítica porque, pues, por supuesto que el producto principal de los Emiratos es el petróleo, que es lo que todos los científicos nos dicen que está generando el calentamiento global, ¿no? La utilización de los combustibles fósiles. Bueno, pero o sea, ningún país puede levantar la mano y acusar a otro de es que tú, es que yo, sí, pero es que tú llegaste primero y tú tuviste un desarrollo y ahora tú ya estás acá y yo apenas voy, no me puedes cortar a mí las alas, etcétera, etcétera. O sea, tanto unos como otros tienen que encontrar un punto medio y ahí la diplomacia, bueno, para empezar tienes que tener toda la información.
No puedes ir así con vista, ¿no? De túnel y decir, pues es que yo nada más estoy viendo lo que a México le interesa o lo que le interesa a Norteamérica o a Latinoamérica o a América. O sea, tienes que verlo ya de una manera global. O sea, creo que la diplomacia cada vez, repito, o sea, sí estás llevando beneficios o estás promoviendo tu país, pero ya no puede ser tan egoísta como antes, porque lo que haga México está impactando al planeta y en el planeta estamos todos. Entonces, y lo que haga China, y lo que haga Alemania, y lo que haga Sudáfrica, o sea, ya no es pues ya tengo beneficios para mi población y no me importa lo que esté pasando, ¿no? Bueno, si tengo que quemar carbón para darle energía a las empresas que le están dando riqueza a mi pueblo, no me importa porque tal vez yo no tengo mares, entonces a mí no me pegan los huracanes Mm. y aguántense los demás. No, o sea, ese es el tipo de diplomacia que tiene que madurar, tiene que ser, repito, más, tiene que tener muchísimo más empatía. Y bueno, pues, repito, es súper utópico esto. Desafortunadamente hay muchísimos intereses generados de todo tipo, de todo tipo. Entonces, en la medida en la que los diplomáticos podamos ejercer esa empatía y sin perder de vista, repito, el beneficio de nuestros respectivos países, creo que se pueden llegar a acuerdos verdaderamente, eh, 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 digamos, que se pueden articular, que se pueden implementar y que perduren, porque de otra manera no se puede. O sea, de nada sirve firmar un tratado hoy para que en 2, 3 años un país diga pues, siempre no. Eh, ¿Por qué? Porque cuando lo firmó, lo obligaron, lo arrinconaron, le prometieron algo que al final no se cumplió y entonces al final ya no sirve, ¿no? O sea, tienen que ser, o sea, si se va a firmar algo, si se va a llegar a algún acuerdo a nivel global o regional o bilateral, tiene que ser verdaderamente construida por todas las partes. Y pues, nos toca a los diplomáticos asegurarnos de que así sea. En definitiva, también con lo que nos está comentando, embajador, nos está enseñando que el trabajo en equipo entre los diferentes países es fundamental, eh, definitivamente la cooperación y sobre todo que los desafíos globales que parecían lejanos, que eran amenazas lejanas, pues ya no lo son y que como el cambio climático, las pandemias, incluso las guerras, pues ya requieren de medidas urgentes para pues el beneficio de todos. Yo le quiero Sí, agradecer sí, sí. mucho, le quiero agradecer mucho por su tiempo, embajador. Muchas gracias por formar parte de nuestra campaña Un Paso Más para la Diplomacia. ¿Algo más que quiera añadir? No, no, al contrario, muchísimas gracias por este espacio. Espero que mi granito de arena a esta campaña o bueno, este esfuerzo que ustedes están haciendo en favor de del liderazgo, ¿no? En diplomacia global, pues bueno, espero que sea de utilidad, que genere debate. Pueden estar, lo interesante es eso, ¿no? Uno puede estar de acuerdo o no, pero siempre con respeto y argumentos se puede uno eh, 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 digamos, adentrar en conversaciones que generen beneficios y sobre todo que se mantenga la conversación viva. Le agradezco mucho, embajador. En definitiva, nos ayudó con nuestra visión de acercar la diplomacia al mundo y en definitiva ha sido una gran entrevista. Y Muchísimas gracias. gracias, embajador. Y a todas las personas que interactúan con nosotros, les recordamos que este es un espacio para promover la diplomacia y las relaciones internacionales. Asimismo, los invitamos a ser parte de nuestra campaña Un Paso Más para la Diplomacia. Por favor, estén atentos a toda la información que estamos subiendo y les agradecemos mucho el haber visto este video. Muchas gracias.